Buenas tardes, hermanos. Abra su Biblia en Jeremías 23. Seguimos estudiando la serie Conociendo a Dios. Y el tema que vamos a ver hoy es el Dios que está en todas partes. ¿Usted sabe que tenemos un Dios que está en todas partes, en todo lugar? Es sorprendente pensar que en estos tiempos la gente todavía duda de que Dios pueda estar en todas partes, porque no lo conoce, porque no sabe quién es Dios y el poder que Él tiene. Y miren lo que dice la palabra de Dios, Jeremías 23. Dice, inicia con una pregunta, dice: yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no le vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Hermanos, Dios está en todo lugar. No hay en ningún lugar donde alguien pueda esconderse de Dios. En alguna ocasión, un siervo de Dios llamado Jonás en la Biblia, él desobedeció a Dios porque Dios le estaba dando una indicación de que fuera a predicar a un lugar específico. Y le dijo: quiero que vayas y prediques a tal lugar. Y él, ¿saben qué hizo? Se fue a otro lugar. Hizo lo que quiso. Y él pensó que podía esconderse de Dios. Y él se fue a otro lugar llamado Tarsis a predicar. ¿Sí? Sin embargo, Dios le había dicho que fuera a Nínive a predicar. Ahora, Nínive era un lugar peligroso de predicar. Nínive era una comparativa como ahorita está mi Culiacán, más o menos ahorita, o hablando de Reynosa, así lugares peligrosos, ¿sí? No es algo que digan, mira qué bonito, no, era peligroso el lugar. Pero Dios le estaba llamando a Jonás que fuera a predicar. ¿Y saben qué pensó él? No, pues yo me lo voy a esconder a Dios, yo voy a ir a Tarsis a predicar. Entonces, muchas veces nosotros podemos pensar que podemos escondernos de Dios. Y debemos de tener bien claro como hijos de Dios que no podemos escondernos nada de Él. Él sabe todo, todo sabe. Lo hemos estado estudiando, por eso estamos estudiando en conocer a Dios, porque mucha gente no conoce cosas como estas, que Dios está en todas partes. ¿Sí? Me llama la atención en una papelería en Guadalajara. Tú llegas a esa papelería y hay muchísimas cosas. Ya volteas para un lado, hay esto, hay el otro. Pero mucha gente no sabe que hay una cámara que los está grabando. Entonces mucha gente llega, mientras que se meten a andar atendiendo, la gente se vuela cosas. Que el dulcecito, que el esto, o sea, ya está agarrando. Y saben, de repente se ve un letrero que dice: ya vimos que te volaste un dulce. O sea, en lo que estás bobeando y viendo, de repente en otro lado está ese letrero. Entonces la gente piensa: no, pues nadie me vio, yo ya lo agarré. Pero de repente se encuentran ese letrero donde dice: ya vimos lo que te volaste. ¿Y saben qué? Mucha gente se sale corriendo porque dicen: ya me grabaron, ya me agarraron con las manos en la masa. Y a veces nosotros actuamos de esa manera. Hoy en día, hermanos, nosotros actuamos como queremos y no debemos de ser así. Dios tiene
el único que tiene esa cualidad de ser omnipresente, de estar en todo lugar, ¿sí? Es un atributo de Dios que Él está en todas partes. Usted sabe que ahorita, de día, estamos aquí usted y yo, pero de noche están en otro país. Y Dios está allá también, ¿sí? Vemos nosotros en lugares donde se transmite la palabra de Dios, ¿sí? En las casas de oración, en el otro lado del charco está la gente dormida. ¿Sí me voy a entender? Pero Dios está ahí. Entonces Dios está en todas partes. ¿Y eso es fácil de entender? Pues para muchos no. Para muchos no. Y nosotros tenemos que entender esto, hermanos, ¿sí? Ahora, es maravilloso saber que Dios está en todas partes. Es maravilloso saber. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo tenemos un grave problema, ¿sí? Tienes que tener la seguridad de que Dios está en medio contigo en ese problema, ¿sí? Estábamos platicando con una familia en estos días donde nos expresaban un problema que tienen y nosotros les expresamos, les decimos, pero Dios es más grande que tus problemas, Dios es más grande que tu enfermedad, Dios es más grande que todo eso. ¿Sí me voy a entender? Y a veces nosotros nos encerramos en pensar que el problema más grande que tenemos, nomás lo tenemos nosotros. Les pregunto yo a ustedes hoy, ¿habrá alguno de los que estamos aquí que no tenga ningún problema? No, todos tenemos problemas, unos más chicos, otros más grandes, pero al final todos son problemas. Porque a lo mejor para mí el problema que usted tiene puede ser pequeño, pero para usted no. Es el problema más grande. Lo que yo le puedo decir es de que Dios tiene el control del problema que sea, pequeño, grande, mediano, Dios tiene todo el control, ¿sí? Y Dios es más grande que cualquier problema, cualquier circunstancia. Y lo vemos que necesitamos entender que Dios está en todas partes y está en medio de esa situación. Y Dios, hace rato que cantamos, es un Dios de propósitos. Y lo cantábamos, ¿verdad? Dios de propósitos. Dios siempre tiene un propósito, aún en medio de esas circunstancias. Aún en medio de esas circunstancias. Hay una historia en la palabra de Dios que Jesús se va con sus discípulos en la barca y empieza el mar a moverse y la lluvia fuerte y Jesús se mete a dormir, ¿sí? Y los discípulos van y lo despiertan y aún le exigen y le dicen, ¿qué no ves que estamos aquí padeciendo? Y Jesús se levanta con la tranquilidad y le ordena al mar que se calme y a los vientos les ordena que se pongan en su lugar. Entonces los discípulos estábamos en angustia, ¿no? Asustados, nos vamos a hundir y tú dormido. Hermanos, nosotros debemos entender que si Dios está con nosotros, Él nos va a hacer pasar la situación que estemos pasando. Va a ser un poco de tiempo, nomás hay que resistir. Hay que resistir. Ahora, ¿es fácil? Claro que no. Ninguna situación de la que hayamos pasado o que estemos pasando es fácil. Todas las situaciones tienen su propósito. Todas las situaciones, ¿sí? Y le puedo decir una cosa. Las situaciones de enfermedad son, a mi punto de vista, las más tremendas que pueda haber. Una situación de enfermedad que Dios esté tratando con nosotros es algo de lo más complejo y difícil que hay. Yo les he expresado
dentro de mi familia les he expresado, mira, podemos tener algunas cosas, pero sin salud no tenemos nada. ¿Y saben qué? Aún en medio de las situaciones de salud de nuestra vida, debemos de sobrellevar y decirle al Señor, Señor, tú tienes el control. Si has permitido que esto lo tenga yo, lo acepto y voy para adelante contigo, porque tú estás conmigo en medio de esta situación. Miren, hay una alabanza que yo aprendí hace mucho tiempo. Yo le cantaba a Dios en medio de cuando yo tenía alguna situación difícil, le cantaba esa alabanza a Dios. Eso se identificaba con, o sea, yo y Dios nos entendíamos, ¿sí? Usted y Dios tienen que identificarse respecto a las situaciones que cada uno pasamos. Y son situaciones que Dios marca en nuestra vida y es donde nos tomamos de la mano de Dios y podemos identificar para que cuando volvamos a recordar ese momento no se nos olvide. ¿Sí me voy a entender? Y recuerdo que le cantaba al Señor cuando yo tenía problemas. Siempre he tenido problemas, pero cuando tenía otro tipo de problema, yo le cantaba al Señor, le dije, Señor, yo me aferro a ti y yo me voy a tomar de tu mano y yo sé que tú me vas a sacar adelante. Y saben que Dios nos ha ido sacando poco a poco de los problemas. No quiere decir que ya los hemos terminado. Dígame, ¿alguien quisiera tener problemas? Y déjeme decirle, a veces agarramos problemas gratis, porque nosotros nos metemos en los problemas. Y a veces Dios nos lleva a que entremos en situaciones de difíciles, de problemas. Pero tenemos que saber que Dios está con nosotros, ¿sí? Y saben que como Dios tiene todo el control y Él sabe todo de nosotros, debemos simplemente estar confiados en Él, en lo que Él va a hacer, ¿sí? Dios quiere estar en todo lugar, presente, aún en esas circunstancias de prueba, de dolor, cuando le clamamos a Él. ¿Sabe? Dios está a una oración de distancia de nosotros. Así de simple. Si tú le oras a Dios en el momento que tú quieres, a la hora que tú quieras, Él te escucha. Imagínate que nuestro Dios nos dijera, ¿sabes qué? A las 2 de la mañana ni me digas nada. Entonces no sería Dios. Dios está disponible en todo el tiempo. ¿No se despierta usted a veces en la madrugada? ¿Para qué se despierta usted en la madrugada y a veces sin sueño? Porque así fue la cena que se dio. Pero ¿por qué crees que Dios te despierta a esa hora? ¿Sabes para qué? Para que ores. Para que pidas por la necesidad de otros. No te levantó nomás para que estés ahí o para que te pongas a ver una serie porque no tengas sueño. No. Te despertó con un propósito. Hay que buscar por qué Dios hace que pasemos situaciones y cosas para estar a disposición de los demás. Y de nosotros mismos. Porque ¿qué tal somos para cuando le pedimos algo a Dios sobre una necesidad? Cuando la tenemos nosotros, ¿qué hacemos? Queremos que todo el mundo ore por la necesidad que tenemos. Pero cuando otros la tienen, a veces decimos, pues hay que él ore. No, hermanos, debemos de disponernos todo el tiempo. Dime qué necesidad tienes, yo voy a estar orando por ti. Te voy a llevar en mis oraciones. Eso es bien importante, hermanos. Por eso está escrito en la palabra de Dios, orar sin cesar. Orar sin cesar, en todo tiempo, en todo momento. ¿Sí? Nomás cuando vaya manejando no cierre los ojos, por favor. Porque si no se va directamente al cielo. Su oración, con toda oración. Entonces, estaba buscando algunas cosas y encontré
una pregunta que le hizo un ateo a un niño acerca de que Dios está en todo lugar. Y este ateo le pregunta al niño y le dice: a ver, niño, ¿dónde está Dios? Le pregunta el ateo al niño. Y el niño le responde: más bien dime tú, ¿dónde no está Dios? Entonces, Dios está en todo lugar, hermanos. Hoy, en esta actualidad, todavía hay muchísima gente que no cree en Dios. No cree en Dios. Ni aunque los haya hecho a ellos, creen en Dios. Y es momento para estar orando sobre las personas. Dígame una cosa: ¿usted se ha metido a ver en el internet la grandeza del universo? ¿Se ha puesto a ver y ver cómo se ven esas imágenes tan impresionantes del universo? Eso es grandioso, hermanos. ¿Sí? Aún hay personas que niegan la existencia de Dios, ni viendo esas grandezas. ¿Sí? El universo es vasto. Y sabe una cosa, según expertos en este tema, se continúa en una permanente expansión. O sea, se va descubriendo. ¿Por qué? Porque no tiene límites el universo. No tiene límites. Mire, el hombre, lo más lejos que ha llegado ha sido a la luna. Y le voy a dar algunos datos aquí para que vea, o sea, el poder de Dios, de la existencia de Dios, de que Dios puede estar en todo lugar, aunque estuvieras en la luna. Porque algunos están en la luna cuando estamos aquí. Y le dice: ay, pastor, ¿lo dice por mí? No, es que a veces estás como en otro lado. Le doy unos datos para los que anotan. La luna está ubicada a 384,000 kilómetros de la Tierra. ¿Y sabes qué? Dios ya estaba ahí desde el principio, cuando Él dijo: hágase el sol, la luna. Cuando vemos las distancias de 150 millones de kilómetros, está el planeta Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol, que se encuentra, fíjense a cuánto, a 58 millones de kilómetros del Sol. Plutón, un planetoide, lo conocen. Dice, se encuentra a 6,000 millones de kilómetros de distancia y tarda, fíjense lo que tarda, 247 años terrestres para completar una sola órbita alrededor del Sol. Hermanos, eso es grandísimo. O sea, se nos funden los fusibles. ¿Sí? El Sol está casi a 150 millones de kilómetros de la Tierra y Dios ya estaba ahí. Usted y yo no lo podemos ni ver. O cuando sale el sol así, que le topa de frente, ¿usted lo puede ver? Luego no sacamos lentes y las viseras de los carros, no se puede ver. No sé si alguna vez le ha tocado que va usted manejando y de repente te sale el sol, ¿sí? Vea la distancia que está el sol y nos quema. Usamos protectores, cachuchas, gorras, ¿no? Bufandas. Andamos protegiéndonos del sol.
¿Por qué? Porque nos afecta nuestra piel, que los granitos que traen cáncer y bueno, tantas cosas. Ahora si estuviéramos más cerca, somos desintegrados al instante, hermanos. Dios nos protege, ¿sí? Dios está en todas esas distancias. No importa los kilómetros que esté de distancia. Tu oración y mi oración son más poderosas que cualquier distancia, hermanos. Vemos la velocidad, ¿no?, de la luz, a cómo corre, o sea, todo eso, hermano. Nuestra oración es más poderosa que todo eso. Por eso debemos de saber que Dios conoce nuestros corazones y Él quiere que siempre estemos orando por otras personas, siempre tengamos la carga de lo que Dios está haciendo dentro de las familias, hermano. ¿No le da gusto ver a las familias restauradas y cambiadas? Eso es algo tremendo, hermanos. Ver que Dios transforma a las personas, eso es lo más maravilloso que existe. Usted es parte de todo eso, porque hemos visto sus corazones transformados, porque Dios los ha cambiado. Ya lo he predicado antes. Aquí nadie puede cambiar a nadie. Aquí nadie puede prohibirle nada a nadie, pero Dios sí puede cambiarnos nuestra manera de pensar. Mucha gente dice, es que ¿a qué vas 3 horas ahí al servicio? Pierdes mucho tiempo. Mejor vete al menudo y estás ahí, llévatelo a tu casa y ahí te lo comes y pierdes el tiempo. Hermano, a perder el tiempo de una manera con ociosidad tremenda. ¿Y qué le parece mejor? Si va y compras un menudo, lo guarda, viene a escuchar de la palabra de Dios y en la tarde se lo revienta y se acabó. O sea, hay momento para todo, porque el tiempo, hermano, no va a regresar. Los momentos no van a regresar. Mire, hace un momento estábamos aquí alabando al Señor y usted ve que en la cámara y que esto, que el otro. Si falla esto, ¿qué? Si falla, los que no vinieron se la perdieron. Pero los que estamos aquí, sí escuchamos. Aunque no tuviéramos micrófonos, pero aquí se escucha su voz cantando. ¿Sí me va a entender? Pero si usted dice, ay no, ahora no voy, me quedo aquí. No, hermano, no haga eso. Que sea de vez en cuando que de verdad no pudo venir. Muchas sillas las tenemos solas por falta de compromiso de las personas. Porque no le toman el valor de lo que es venir a la casa del Señor. Y a lo mejor dice, no, pues está hablando del que no está. No, es para todos. Es para todos. Tenemos que agarrar distancia y decir, ahorita voy. Y si tenemos cosas que hacer, bueno, hay que hacerlas todas el mismo día y vámonos. Ayer nosotros estábamos en el Congreso y pudimos haber hecho, pues vámonos quedando aquí, como ven. Ya estamos aquí. Les pregunto a los que fueron allá, ¿no nos pudimos haber quedado? Sí, pero sin embargo tenemos el compromiso de venir con ustedes a alabar al Señor juntos. Podemos haber dicho, no, nos quedamos, nos vamos al parque, nos vamos al museo, nos vamos a esto. Y yo no estoy en contra de los paseos, está bien, pero hay momentos para pasear. Y hay momentos a la hora que lleguemos, pero decimos, estamos aquí. A veces no se puede. Bueno, que sea, pues hay de vez en cuando, ¿sí? Hermano, Dios está en todas partes. Dios puede estar de un extremo a otro en el momento que Él quiera. Y no hay 1 kilómetro, una distancia que lo limite. Él está en la inmensidad del universo. Y también está en esa inmensidad de tu problema.
Porque ese problema que tienes, no eres el único que tiene problemas. Pero Dios está en medio de esa inmensidad de problema que tienes. Dios está en medio de ese problema. Y quiere que le clames a Él y que lo hagas parte de tu problema. Dios no es como nosotros, que tiene que viajar o desplazarse. Nosotros no podemos ir de aquí a Guadalajara y venir así nomás. Tenemos que planear en movernos en un vehículo y todo. O sea, no podemos ir. Y el Señor no ocupa eso. Él está en todo momento, en todo lugar. Nada lo limita, ¿sí? Simplemente Él puede estar en cada rincón del universo. Aunque escuche usted esa cantidad de 150 millones de kilómetros de la tierra, no importa para Él eso. Dios es omnipresente. Está en todo lugar, todo lo hace posible en el poder de Él, ¿sí? Fíjense lo que dice Juan, versículo 24. Dice así, Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. ¿Sí? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Hermano, la adoración a Dios es muy importante en nuestra vida. La adoración a Dios. Debemos de adorarle siempre juntos a nuestro Dios. Dios, Él no decide ir a un lugar, Él ya está en el lugar. ¿Sí? Le voy a leer en otra versión, Jeremías 23:23, la que leímos al principio. Dice, el Señor dice, es que yo soy Dios solo de lo que tengo cerca. ¿Acaso no alcanza mi poder divino de lo que está lejos? ¿Podrá un ser humano ocultarse en un escondite donde yo no pueda verlo? ¿No lleno yo con mi presencia los cielos y la tierra? Entonces, hermano, no hay tiempo, ni espacio, ni lugar que se pueda escapar de su presencia. ¿Sí? En otras palabras, Dios no está limitado ni restringido ni al tiempo ni al espacio. Y vamos a ver otra cita con esto respecto al tiempo. Segunda de Pedro 3:8. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y para entender acerca del espacio, Salmos 139, versículo 7, y eso lo hemos cantado algunas veces, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Por otra parte, hermanos, nunca vamos a poder asemejarnos a lo que Dios puede hacer.
sin duda somos hijos de Dios, pero el que hace las cosas es Dios. Por eso nosotros siempre debemos de glorificarlo, siempre, en una oración. Y a las personas nosotros tenemos que acercarlas a Dios, no a nosotros, sino que le glorifiquen a Él, que pongan sus ojos en Él, para que no se desvíen. Porque si nosotros enseñamos a todos a que pongan sus ojos en Dios únicamente, cuando vean nuestros errores, no fallarán las personas. Porque todos tenemos errores y todos fallamos. Pero si usted tiene sus ojos puestos en aquellos que cometemos errores, seremos piedra de tropiezo para usted. Por eso ponga siempre sus ojos puestos totalmente en Dios. Y que su motivación, hermanos, siempre sea adorarle, agradarle a Él, siempre, hermanos. ¿Y sabe qué? Valdrá la pena. Valdrá la pena. Y si usted obedece a Dios, si usted se esfuerza en hacer la voluntad de Dios, ¿sabe qué? Usted será de gran edificación para los que le rodean. Y muchos estarán haciendo lo que usted hace, porque usted lo hace para Dios. ¿Y sabe qué? Los buenos hábitos, las buenas costumbres y todo eso es digno de imitar. O los buenos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, usted puede ver a alguien y dice, no, esa persona sí edifica mi vida, me da buen ejemplo en eso, yo le voy a imitar en esto. ¿Sí? Hay cosas buenas de imitar, pero hay cosas que mejor las pasa por alto porque dice, no, esto no lo voy a hacer yo. Dios quiere que cada día entendamos, ¿sí? Esta vida en la cual vivimos cada uno tiene un límite. Tiene un límite de tiempo. No quisiéramos llegar a los límites del tiempo, pero es una realidad que vamos cumpliendo un año y llegamos a otro piso y decimos, ay Dios mío, ya estoy creciendo y estoy creciendo. Pero ¿sabes qué? Nosotros debemos de glorificar a Dios cada momento de nuestra vida, para que cuando el tiempo se nos termine, podamos sentirnos la satisfacción de que hicimos todo lo que Dios quiso que hiciéramos. Sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, ¿sí? Somos llamados de parte de Dios para exaltar su nombre, para glorificar su nombre, ¿sí? Entendiendo que Él está en todo lugar, en todo lugar. Sabe que todo lo que usted y yo hacemos para Dios va a trascender lo que usted y yo hacemos para Dios. Trasciende en bendición a otros. Por eso siempre debemos de dar lo mejor para Dios. Siempre, hermanos, debemos de dar lo mejor para Dios. ¿Sí? En su casa de usted, con sus hijos y con su familia, siempre debemos de enseñarles a que den lo mejor para Dios. Lo mejor para Dios. Siempre, ¿sí? Que seamos responsables siempre, que no seamos de las personas que siempre se nos tiene que decir lo que tenemos que hacer, sino que tomemos la iniciativa de hacer las cosas ya para Dios, ¿sí? Porque hay personas que sí hacen las cosas, pero hay que estárselas diciendo y diciendo y diciendo y diciendo. Pero debe llevar un momento en que ya no debemos decir nada y esas personas deben de hacer las cosas.
Entonces debemos de nosotros ya tomar la iniciativa de decir, no, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. Porque eso es lo que Dios nos va ayudando a hacer, ¿sí? No hacerlo porque se nos dijo, sino hacerlo porque realmente me nace hacerlo, ¿sí? O sea, no es lo mismo que tú hagas algo porque se te indicó que hicieras, a que tú hagas algo porque te nació hacer. Es totalmente diferente. Y ese es el punto al que debemos ir escalando. Ok, ya me dijeron que tengo que hacer, ya me dijeron que tengo que hacer, ya lo hago, pero realmente me cuesta todavía trabajo hacerlo, ¿sí? Pero ya llega un momento en que después dice uno, no, lo quiero hacer. Porque eso es cuestión de decisiones. Es cuestión de decisiones. Y eso es algo que Dios va sembrando cada día en nosotros, ¿sí? Dios no tiene límites. La omnipresencia de Dios no se limita a nada, hermanos. Ni a distancias, ni a tiempo, ni a nada. Por eso Isaías, vean lo que dijo, Isaías 57, versículo 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sí? Dios no está limitado porque el tiempo de Dios es para la eternidad. ¿Sí? Tampoco usted y yo debemos de limitarnos porque el Señor quiere que vivamos con Él una eternidad. Una eternidad. Mucha gente quiere vivir la eternidad, ¿sí? Pero no obedece de manera que quiera estar en esa eternidad. Y nosotros debemos de entender que para estar en la eternidad con Dios, ¿qué vamos a hacer en la eternidad con Él? Alabarle y glorificarle. Si a usted no le gusta la alabanza, qué bueno, porque no es para usted, ¿no? Pero eso vamos a hacer en la presencia de Dios. Adorarle y cantarle. Se dice, no, es que a mí no me gustan las alabanzas. Además no cantan las que me gustan. Imagínense, no podemos estar a la pídala cantando. Mejor cómprese un karaoke. Dice la hermana. No. No, ni Dios tiene todo el control, dice. El Señor quiere que nosotros estemos ahí con Él. Por eso somos su pueblo adquirido, nación santa, para anunciar las virtudes que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay una historia de Pablo que le pasó en Atenas y la vamos a ver ahorita. Está en Hechos 17. Fíjense lo que hizo Pablo ahí cuando estaba en Atenas. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, Hechos 17, 23. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habitaba templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, sino que
necesitase de algo, pues Él es el que da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de aún sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, y si de alguna manera palpando puede hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y no movernos, y somos de algunos de nuestros propios poetas. También han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no entendemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata y piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Debemos de saber y entender que muchos al día de hoy no conocen a Dios. Pablo les estaba diciendo aquí que porque veía altares y dioses ajenos ahí, y él encontró uno donde no estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Y él dijo: a ese que no conocen, a ese quiero enseñarles que conozcan. A ese quiero que adoren. Y nosotros, hermanos, tenemos que conocer a ese Dios que muchos no conocen. Muchos no lo conocen. Dios está en todas partes. Dios se manifiesta a través de ver que estamos adorándole, de ver que estamos teniendo en el sentimiento y en el corazón, cuando viene su presencia y llena nuestra vida, nuestro corazón. Dios siempre se manifiesta, y de diferentes maneras. Dice la Biblia, Él obra en maneras que no podemos entender. No podemos entender. Dios no obra en maneras de las cuales estemos aquí de repente y te den ganas de dormir, por ejemplo. Y a veces nos llega, ¿no?, el cansancio. Pero ¿saben qué? Hay que respirar, hay que movernos poquito. Tenemos café ahí atrás. Tómese un café. ¿Por qué? Porque nuestra carne, hermanos, nos quiere ganar. Nuestra carne nos quiere cegar a que no escuchemos. Nos quiere distraer. Dígame una cosa, ¿qué está pasando ahorita en la actualidad con mucha de la juventud y la niñez atrapada en los teléfonos celulares? Usted puede estar en un grupo de personas y usted nomás analice, vaya a algún lugar, restaurante o algo, y analice a ver si la gente platica. ¿Sabe qué están haciendo? En los teléfonos, mandando mensajes, y la gente está muy ocupada. Dígame una cosa, ¿todos tenemos ocupaciones? Sí, pero hay momentos en los que tenemos que dejar esos teléfonos y platicar entre nosotros. ¿A usted le gusta platicar? Pues platique. Sí, porque se agarran el teléfono, y a veces a los niños que dicen, a ver, toma el teléfono, ya para que no des lata. No, hermanos, hay que activarnos. Gente que conoce las cuestiones de los medios y todo. ¿Saben para qué fueron creados los medios? Fueron para cautivar a la gente, para que idolatren los aparatos,
para que estén ahí. Dígame una cosa. Imagínese que usted trae su teléfono y se va al baño de aquí. Y si usted se agarra mandando mensajes en el baño, ¿será un lugar adecuado para mandar mensajes? Usted tiene que ir al baño y salirse rápido, ¿no? Porque los demás también necesitan entrar, ¿no? Pero a veces lo hacemos ya de una manera tan inconsciente que traemos el teléfono para todos lados. Dígame una cosa, ya muchas veces no nos podemos ni bañar. Porque cuidado donde no le contestes rápido a la persona que te busca, porque va a decir, no, es que no me quiere contestar. Y entonces ahí estamos en el teléfono casi metiéndolo a la regadera, por si nos marcan, no se vaya a sentir el hermanito fulano. ¿Me voy a entender? O sea, debemos de dar tiempos. Yo siempre les doy una respuesta cuando, oye, te estuve marcando y no me contestaste. No pude contestar. Y entonces me dice, no, yo que no me querías contestar. Yo nomás les digo esto, dame una razón por la cual no te conteste. Y entonces ya dicen, no, pues no entró la llamada, no se registró en mi teléfono, no hay llamada. Pero ¿qué tal? ¿O no es un pleito ahorita? Las dos palomitas también del WhatsApp. Es más, la gente se ha ido de la iglesia porque no le respondió un mensaje. Y todavía me ponen, ya ni me responda. Así me la avientan, ¿eh? Es que usted me bloqueó, dicen. Hermano, yo ni sé cómo se hace eso. Ah, no, pero me bloqueó, el pastor me bloqueó, ni sé cómo se hace. Por si un día le parezco o piensa que lo bloqueo, no lo bloqueo. Yo no bloqueo a nadie. Dios se manifiesta de diferentes maneras. Pero en esas situaciones, hermano, ¿sabes qué? Hay que contar no hasta 10, hasta 100. Señor, calma la cosa. Vamos a la palabra de Dios, porque si no se va a sacar mis amarguras aquí. No se cree. Primera de Reyes 19:11. Dios, hermano, se manifiesta de diferentes maneras, como Él quiere, con quien Él quiere y de maneras que Él quiere. Dice así, Él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y hay aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas de delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego un silbo apacible, delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro y su manto. Analicemos, hermano, cómo Elías estaba en una cueva. Y obviamente Dios estaba ahí con él. ¿Quién había llevado a Elías a una cueva? Dios lo llevó. Lo llevó ahí a enseñarle, ¿sí? Pero este hombre experimentó estas cosas. ¿Y saben qué? Dios se estaba manifestando ahí. Dios permitiendo las circunstancias. Que cantábamos, Dios es un Dios de propósitos. Imagínense, la lluvia. Y luego un terremoto. Y luego el viento. Dice, Señor, ¿qué quieres que haga?
A veces es necesario que venga el terremoto. ¿Alguna vez han visto los animales cuando hay un terremoto? ¿Qué hacen los animales? ¿Sí los han visto? Las vacas, ¿qué hacen las vacas cuando hay un terremoto, un temblor? ¿Qué hacen? Se inclinan de rodillas. ¿Sí las han visto o no? Bueno, si no las ha visto, hermano, es impresionante. Estábamos en una ocasión en un rancho y de repente tiembla y de repente volteas y ves el corral y las vacas hincadas. ¿Y qué crees que pasa? Pues a temblar. ¿Me doy a entender? O sea, no sé si usted ha visto muchas vacas hincadas, pero es tremendo, hermanos. ¿Sí? Entonces, cuando las vacas se hincan, hermano, nosotros hay que correr. No, es tremendo, o sea, asustarse. Pero Dios tiene todo en control. Dios tiene todo en control. A veces se sacude poquito y, hombre, la gente anda huyendo y corriendo. Hinquémonos a orar al Señor y a pedir perdón. Dios se manifiesta como Él quiere, porque Él está ahí. ¿Sí? Aquí el profeta Elías estaba en una cueva. Dios permitió que experimentara eso. También Moisés, cuando Dios habló con él en el monte, dice que había un torbellino y había relámpagos y truenos. Dios se manifestó como un viento fuerte a Elías, ¿verdad? Y estuvo aquí sacudiendo la tierra con el terremoto. Pero ¿sabes qué? Dios hizo estremecer el corazón de Elías, porque pues él estaba ahí en la cueva. Y a veces es necesario que Dios haga estremecer nuestro corazón, si no, no entendemos. No entendemos. ¿Sí? También esa manifestación de fuego delante de Elías. Esa manifestación de fuego cuando la zarza ardía con Moisés. Ahora Dios estaba tratando con ellos, manifestándose. ¿Qué le dijo Moisés? Ya lo hemos estudiado eso. Quítate tus sandalias porque estás en tierra santa. Dios se manifestó ahí con un propósito de que se quitaran las cosas que le estorban. Dios se manifiesta con quien Él quiere a la hora que Él quiere. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, de no ser engañados fácilmente. Porque hoy en día a muchos desconocen las Escrituras y se dejan llevar por las manifestaciones ajenas al mover de Dios genuino, como el de la manguera santa. No sé si la conocen esa, ni la busque porque es algo abominable. Pero anda el pastor golpeando a la gente con una manguera santa y la gente cree en eso. Y viene, no sé si alguna vez ha recibido usted un manguerazo. Pues imagínese qué va a sentir. La presencia de Dios no va a sentir con un manguerazo. Pero sin embargo la gente cree en esas manifestaciones. O también el chorro de agua que moja. Si me trae la hermana Gaby la manguera que tengo allá acá, ¿se ajusta, verdad, hermana, hasta acá?
Imagínense yo aquí mojando a la gente, ¿qué es eso? Pero sin embargo así hay. Y la gente se va empapada, pero lleva la lluvia del Señor. Imagínense nomás. Manifestaciones totalmente fuera de las cosas divinas de Dios. Tristemente, muchos creyentes se han desviado por ese tipo de manifestaciones. La gente vomitando en los púlpitos. No, o sea, eso es real, ¿eh? Cosas vergonzosas que hay. Dios se manifiesta sin duda de muchas cosas, pero no de esas maneras. Por eso debemos ir a la Biblia. Realmente esas manifestaciones genuinas, no inventadas por alguien que se le ocurrió, o que tienen el rifle santo y sacan un rifle y tiran a la gente. ¿Qué es eso? Para que el Espíritu de Dios te llegue más rápido, imagínate nomás. Manifestaciones fuera del orden de Dios. Fuera del orden de Dios. O que oran por las personas y las desgreñan, las agarran y para que se les salga el chamuco. Imagínense nomás. Usted, hermana, que paga no sé cuánto por su peinado y de repente viene el pastor y le escala las greñas. ¿Qué es eso? Esa es una de las que hay, ¿no? Pero hay otras que hasta da pena hablarlas aquí en el púlpito. Vamos rumbo al final. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Hay personas que preguntan, ¿dónde estaba Dios cuando mi pequeño estaba en el hospital? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios si él se iba a poner bien? ¿Dónde estaba Dios? Muchos doctores han expresado esta expresión con algún familiar. Le dice, lo siento, hicimos lo que pudimos y lo que estuvo a nuestro alcance. Falleció su hijo. Situaciones, hermanos, que sin duda son dolorosas y que solamente Dios tiene el control. Como les decía desde el principio, una situación de enfermedad es algo durísimo de sobrellevar. Pero si Dios está de nuestra parte, podremos pasar las cosas, o si nos quedamos en medio de ellas, podemos decir que resistimos porque Dios está con nosotros. Quizás tú puedes decir, ¿cómo puedes decir eso si no has pasado por eso? Claro que sí. Cuando uno pasa situaciones difíciles de enfermedad, Dios se ha manifestado y Él puede hacer milagros. Y si no lo hiciere, ¿sabes qué? Tendremos la seguridad de que Dios estuvo en todo momento con nosotros.
¿Sí? Sin duda Dios puede librarnos de cualquier situación, y si no lo hiciere, aceptaremos su voluntad. Hay 3 jóvenes en la palabra de Dios. Es Sadrach, Mesach y Abed-nego. Cuando los metieron al horno de fuego, el rey Nabucodonosor dio la indicación de que lo calentaran 7 veces más fuerte y que metieran a esos muchachos adentro del horno. ¿Y sabe qué pasó? Salieron esos muchachos que ni siquiera humo olieron, porque Dios estuvo con ellos. Sin embargo, cuando estaban dentro de ese fuego, no veían 3 personas, sino 4. Lo narra la Escritura. ¿Y saben qué? Dios estaba con ellos. Por eso Dios está en todas partes. Ahí estaba Sadrach, Mesach y Abed-nego, en ese lugar, y Dios estaba con ellos, porque se veían 4 personas dentro del horno paseándose en el fuego. Imagínese usted. Dios estaba ahí con ellos. Sin embargo, Dios los sacó, ni a humo olieron. Oiga, nosotros vamos aquí a un lugar donde vendan carne asada y salimos apestando a humo. Ellos estaban dentro del fuego, y ¿sabe qué pasó? Dios los libró. Así que yo no sé cuál sea el problema de usted. Lo que le puedo decir es de que Dios está en medio de tu problema, en medio de cualquier circunstancia que hoy pases, o de los que nos escuchan, y que Dios puede librarnos. Amén. Vamos a orar para terminar. Por lo último, le voy a leer Efesios 1:17. Dice: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza en aquel que nos ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos, y cuál su permanente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo de este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor, porque tú estás en todas partes, en todo lugar, pero estás en medio de las circunstancias en las cuales vivimos el día de hoy, Señor. Toma el control, Señor, de cada uno de tus hijos que están aquí, de tus familias. Tú estás en medio de sus problemas, de sus circunstancias difíciles. Tú puedes ayudarles, Señor. Toma el control de cada una de las familias. Las ponemos en tus manos, Señor. Que esta palabra dé fruto en su tiempo en cada uno de sus corazones, Señor. Que podamos hacer de nosotros el tener una experiencia contigo genuina, sabiendo que tú respondes cualquiera de nuestras necesidades, Señor. Tú eres, Señor, el Dios que está en todas partes, en todo lugar. Estás en nuestro corazón y estarás hasta la eternidad. Estarás hasta que tú vengas por nosotros, Señor. Y eso lo creemos en nuestro corazón, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, sella esta palabra y ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos. Lleva con bien a sus casas a todas las familias
Y a los que nos escuchan también, Señor, que podamos edificar sus casas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gloria, honra y alabanza siempre. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Pues que el Señor le bendiga, hermanos. Qué bueno verles. Tengan la oportunidad de saludarle y que le esperamos aquí el miércoles a las 7 de la noche. Dios le bendiga.